se están incorporando recién, para mí es un honor, como siempre, estar con ustedes discutiendo estos temas. El día de hoy me han pedido hablar algo del nuevo Código Procesal Penal y la gestión del despacho penal en esta tarea de nuevo Código Procesal Penal. Entonces, lo que yo voy a hacer en este tiempo que tengo, les quiero empezar pidiendo las disculpas del caso por la demora en iniciar. Es un tema imponderable con el internet, con el tema de mi equipo, pero lo estoy solucionando, transmitiendo desde mi teléfono celular. Y bueno, mi expectativa es que todos puedan participar, podamos intercambiar ideas. Yo soy alguien que permite siempre que todos participen. Me gusta mucho el diálogo, el debate, que podamos intercambiar puntos de vista, porque estoy seguro de que solo así vamos a lograr los objetivos que nos estamos trazando. Yo no pretendo ser un docente, siempre digo, sino solamente un facilitador. O sea, alguien que les va a decir por dónde es que tenemos que buscar la información y qué información es la que tenemos que encontrar. Bien, dicho esto entonces, el tema que me han pedido hoy día es bastante complejo. Me han pedido hablar algo sobre la gestión del despacho fiscal. Y la gestión del despacho fiscal, sobre todo en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, yo que les puedo hablar solamente de mi experiencia. Me ha tocado trabajar en el nuevo Código Procesal Penal con alguna continuidad. Trabajé algunos años en el Callao como fiscal superior coordinador, nuevo Código Procesal Penal, delitos de corrupción. Me tocó trabajar también con el nuevo Código Anticorrupción de Lima. Estuve como fiscal superior también de lavado de activos, trabajando con un nuevo código. Así que alguna experiencia tengo en el nuevo Código Procesal Penal, y respecto de eso es que yo les quiero hoy día conversar algunas cosas que me parecen importantes en cuanto a la labor fiscal. Entiendo que todos ustedes están en un diplomado para asistentes en función fiscal, están en un diplomado para asistentes en función fiscal, es lo que se ha denominado el diplomado, y a mí me han pedido un poco darles algunas ideas, algunos lineamientos respecto de este tema. Bueno, el que quiera entrar a la fiscalía, el que quiera incorporarse al Ministerio Público en el cargo de asistente en función fiscal, una de las primeras cosas que tiene que entender es que el Ministerio Público está asumiendo en estas alturas de su creación uno de los más grandes retos de su historia. ¿Y cuál es ese gran reto en la historia del Ministerio Público que le ha tocado asumir? Le ha tocado aplicar el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y por qué digo aplicar el nuevo Código Procesal Penal al Ministerio Público? ¿Por qué yo digo que el Ministerio Público es el que está aplicando el nuevo Código Procesal Penal? Esto lo digo porque el nuevo Código Procesal Penal tiene como director de la etapa de investigación al fiscal. Entonces el fiscal no es, como en el Código de Procedimientos Penales, simplemente un encargado de las diligencias preliminares, sino hoy día en el nuevo Código Procesal Penal es el director de la investigación. Y sobre todo el fiscal es el que tiene que llevar la imputación en una acusación cuando decide ejercer la acción penal. Miren la gran responsabilidad que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que investigar desde las etapas iniciales una noticia criminal, o sea, un hecho criminoso que se le ha comunicado, para luego de investigar, verificar si es que es un caso que amerita investigarse o no. Digo, investigarse formalmente o no. Entonces, la primera gran decisión que tiene que tomar el fiscal es si abre investigación o no. Y para eso el fiscal tiene que desplegar algunos actos iniciales a los que le denominamos diligencias preliminares o investigación preliminar, o en Colombia o en otros países le llaman indagación. Bueno, etapa preliminar. Entonces, la primera decisión del fiscal es, luego de esos actos iniciales de investigación, decidir formalizar la investigación preparatoria o archivar el caso. Luego de ello, si decidió formalizar la investigación preparatoria, le toca llevar adelante toda la investigación preparatoria para poder concluir o en una imputación
o en un sobreseimiento. Concluir o en una imputación o en un sobreseimiento. Doctor Frank, su micrófono. Doctor Frank, su micrófono, por favor, si lo activa. Por favor, hay que esperar un momento para que se reconecte el doctor Frank. Parece que tiene problemas técnicos. Hola. Sí, doctor. Qué Sí, pena, estoy tratando de solucionar todos los imponderables, pero creo que esperemos que no se vuelva a cortar otra vez más. ¿Ya? Continuamos entonces. Continuemos. Quiero aprovechar que tengo internet para que no se me vuelva a cortar. ¿Ya? Bien, doctores, como les venía diciendo, entonces en el nuevo Código Procesal Penal, un gran problema que tenemos a la fecha es que ya va a entrar en vigencia en Lima. Ya el Código Procesal Penal está vigente en todo el Perú. Lo único que falta que entre en vigencia y va a ser el 1 de diciembre es Lima Centro y Lima Sur. El resto del Perú ya está vigente. Cuando entre en vigencia en Lima Centro y en Lima Sur, el nuevo Código Procesal Penal estará vigente en todo el Perú. Y en este nuevo Código Procesal Penal que ya va a estar vigente en todo el Perú, el fiscal es el que tiene la dirección de la investigación, primero preliminar o diligencias preliminares y segundo formalizada. Y en su institución en la que recae la carga de la prueba, es el titular de la acción penal, tiene que construir una imputación
y luego de terminar la investigación, si es que decide acusar, sostener su acusación en el juicio. Esto es litigar en el juicio. Para en el juicio o conseguir una absolución, si es que la defensa gana, o en el juicio conseguir lo que está pretendiendo el fiscal, que es una condena, ¿cierto? Bien, entonces el fiscal tiene que trabajar durante toda la etapa de investigación, ya sea preliminar o preparatoria, desde el punto de vista de la objetividad. Es una autoridad el fiscal. Eso tienen que entender. Cuando el fiscal está dirigiendo la investigación preliminar y cuando está dirigiendo la investigación preparatoria, el fiscal es una autoridad, es el director de la investigación. Es la autoridad que dirige la investigación. Ahí el fiscal está actuando de una manera objetiva, de una manera imparcial. El fiscal se vuelve recién parte cuando termina la investigación en el supuesto que decide acusar. Porque si el fiscal decide acusar, cuando termina la investigación preparatoria y no sobresee el caso, sino decide acusar, es porque el fiscal se convenció que debe perseguir la acción penal, que debe ejercer la acción penal. Esto es, debe acusar. Y cuando acusa, debe pedir una pena, una consecuencia accesoria y de no estar el actor civil y no haber perdido legitimidad porque no está el actor, porque está el actor civil, también una reparación civil. Es lo que la ley le toca hacer, es lo que le confiere el derecho que tiene que hacer. Entonces, esa es la función del fiscal en el nuevo código. Miren qué función tan complicada. Una función muy complicada porque por un lado tiene que ejercer actos de investigación en calidad de director, luego tiene que decidir si esos actos de investigación que ha hecho le han llevado a construir una teoría del caso que le permite acusar y sostener esa acusación en el juicio pidiendo una pena, una consecuencia accesoria, una reparación civil de ser el caso. Entonces, labor complicada del fiscal. Entonces, el fiscal tiene que en el nuevo código tener un rol protagónico. Un rol protagónico. El rol que el fiscal tenía con el Código de Procedimientos Penales era importante, sí, pero había bastante subsidio por parte del juez, porque aun cuando se aplicaba la 1206, el fiscal siempre, con el Código de Procedimientos Penales, tenía una etapa de instrucción que era dirigida por el juez. La etapa de instrucción o investigación formal que se daba con el Código de Procedimientos Penales era una etapa dirigida por el juez. Y al ser una etapa dirigida por el juez, ahí tenía un apoyo importante el fiscal. Eso ya no pasa con el nuevo código, porque con el nuevo código toda la investigación recae en el fiscal. El fiscal es el director de esa investigación. Entonces, la cosa se complica. Se complica porque el fiscal tiene que saber trabajar en el nuevo Código Procesal Penal. Y trabajar en el nuevo Código Procesal Penal no es nada fácil. Trabajar en el Código Procesal Penal es complicado, pero no imposible. Es complicado porque tienes que coordinar con la policía, lo que no es fácil. Tienes que trabajar con tu equipo dentro del despacho fiscal, lo que tampoco es fácil. Y tienes que lidiar con la defensa, que siempre va a estar allí. Y tienes además que tener al juez que te va a controlar lo que haces cuando estás dirigiendo la investigación. Cuando te vuelves parte, la cosa para mí se pone más sencilla. Porque cuando acusas y vas a juicio y te vuelves parte como fiscal, ya en el juicio, desde tu rol de parte, dejas primero de ser la autoridad. Dejas de ser el director de la investigación y te vuelves una parte. Y ahí entra un principio que se llama el principio de igualdad de armas. Y vas a litigar de igual a igual con el abogado defensor para buscar convencer al juez de la teoría del caso que has logrado. Entonces, en este interín, en este recorrido, en toda esta ruta que tienes que hacer como fiscal, desde que empiezan las diligencias preliminares hasta que llegamos a la etapa del juzgamiento, en toda esta ruta, en toda esta travesía, en toda esta trayectoria que vas a realizar en todas estas etapas, ese fiscal va a tener que hacer un dibujo de ejecución, va a tener que trabajar con una estrategia de investigación, va a tener que trabajar en equipo con su gente, actos de investigación, según una investigación programática, contando con su equipo y sabiendo manejar el trabajo de la Policía Nacional que está actuando, ¿cierto?, en colaboración con la Fiscalía.
porque el fiscal pasa a ser director de la investigación, no es superior jerárquico de la policía, porque la policía tiene sus propios jefes y su propia jerarquía, pero es quien decide, el fiscal, todo lo que la policía va a hacer en investigación, porque es el director, pues, de la investigación. Muy bien. Entonces, esta es la labor con la que el fiscal se va a enfrentar. Tiene que decidir actos de investigación, tiene que pedir medidas de coerción cuando tenga que pedirlas, tiene que hacer técnicas especiales de investigación cuando tenga que hacerlas. Entonces, tiene que manejar litigación oral cuando va al juicio. La labor no es para nada sencilla. La labor es bastante complicada. Y ustedes me dirán, ¿y en todo eso, cómo entra el asistente en función fiscal? En todo eso, ¿cómo entra el asistente en función fiscal, que es, hasta donde yo entiendo, el diplomado hoy día en asistentes en función fiscal? Asistentes en función fiscal, que son aquellos que van a asistirle al fiscal en esa función, que van a trabajar en el despacho realizando esa función con el fiscal. Entonces ahí tenemos que entender un primer concepto. ¿Y cuál es ese primer concepto que tenemos que entender? Ese primer concepto que tenemos que entender es el concepto de trabajo en equipo. Una de las habilidades en gestión del despacho que el fiscal tiene que entender bien y tiene que conocer bien es el tema del trabajo en equipo. De hecho, que ustedes han oído hablar del tema del trabajo en equipo. El tema del trabajo en equipo no es para nada sencillo. En el tema del trabajo en equipo se tiene que cambiar esa vieja idea de trabajo que se tenía, que era trabajo de grupo. ¿Qué implicaba el trabajo que se hacía, o que todavía se sigue haciendo en algunos despachos, incluso con un nuevo código? Trabajo de grupo. ¿Qué es eso? Simplemente hay un jefe que no implica sino una verticalidad. Hay muchas reservas en comunicación, la gente trabaja de manera individual, ¿cierto? No se identifica, simplemente hay un jefe que establece reglas y al que no cumple las reglas, lo sanciona. Ese tipo de trabajo en el nuevo código tendría que replantearse. El nuevo código necesita que el fiscal lidere un equipo. O sea, lo primero que tiene que haber es un cambio. El fiscal con el nuevo código tiene que dejar de ser un jefe y convertirse en un líder. ¿Y cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? La diferencia es muy grande y salta a la vista. Al jefe le hacen caso simple y sencillamente por jerarquía y simple y sencillamente por temor. Al líder lo respetan y lo siguen porque confían en él, porque creen en él. Entonces, un fiscal gestor, un fiscal que tiene un despacho y quiere gestionarlo, lo primero que tiene que crear es un equipo. Y el equipo se crea en la base de la confianza. Confianza que se tienen que tener todos los miembros. Y los asistentes en función fiscal son miembros de ese equipo. Porque los asistentes en función fiscal van a hacer el trabajo que el fiscal les va a confiar en esta labor que le tocó hacer a la fiscalía en el nuevo código. Entonces, el equipo más cercano que tiene ese fiscal, en Lima se ha ideado una corporativa que es una corporativa sui generis, es una corporativa distinta a las que se habían venido trabajando en el Perú. La corporativa que se está pensando aplicar para Lima es una corporativa modificada, es una corporativa que en base a la experiencia de todos los demás juicios judiciales, los aciertos y desaciertos, se ideó una fiscalía corporativa para Lima diferente. Es una fiscalía corporativa conformada por un jefe que debería ser un líder, que va a ser el fiscal superior. El fiscal superior va a ser el líder de la corporativa. Y en esa corporativa van a haber 4 o 5 fiscalías provinciales. Y cada fiscalía provincial con sus adjuntos. Y en cada fiscalía provincial y superior, sus asistentes en función fiscal. Entonces, vamos a trabajar con un esquema donde el responsable de una corporativa va a ser un fiscal superior. El que va a delinear, el que va a poner las pautas, el que va a decir cómo funciona de manera general esa corporativa. Pero cada fiscal provincial va a tener su propio despacho
con fiscales adjuntos, con los que tiene que aprender a trabajar en equipo. Ahí tiene que crearse un liderazgo, fomentándose comunicación, integrándose, sintiéndose un equipo. O sea, entendiendo que todos apuntan a una misma dirección. Tiene que ver ese orgullo de pertenencia. Yo pertenezco al equipo de la segunda Fiscalía Provincial, de la primera Fiscalía Corporativa, de Surquillo, de Surco, de La Victoria. ¿Ven? Ese orgullo tiene que haber. Para eso se tienen que establecer ciertas normas, se tiene que realizar un apoyo mutuo, se tiene que delegar responsabilidades, se tiene que implementar el tema de la idea de que todos aportan, de que todos son responsables, de que todos asumen responsabilidades y todos tienen resultados cuando trabajan en conjunto. ¿Cierto? Una de las cosas más complicadas de lograr, y por eso es que acá yo pongo un poquito de énfasis, es porque yo le soy sincero. Yo, en todos los años que me ha tocado ser líder de fiscalías con el nuevo código, de ser líder de fiscalías con el nuevo código, les puedo decir con absoluta pena, lo más complicado ha sido formar equipos. Habían grupos de trabajo, pero lo más complicado ha sido que esos grupos empiecen a trabajar como equipo. ¿Por qué? Porque por muchas razones. No es fácil armar un equipo. Ese trabajo en equipo a veces se cree que no funciona, pero yo sí creo que tiene que funcionar. Y tiene que funcionar, pero hay que hacer un trabajo bastante fuerte para que ese equipo funcione como tal. Y el primer paso para que ese equipo funcione como tal es, creo, el primer paso es hacer sentir a la gente importante, hacer que la gente sienta que su trabajo es valorado, hacer sentir a la gente que su trabajo aporta y que todos se identifiquen con la función que realiza la fiscalía, que es, ya les dije, dirigir una investigación, acopiar información, procesar esa información y con esa información tomar decisiones. Tomar decisiones es pedir medidas de coerción. Tomar decisiones es decidir actos de investigación invasivos. Tomar medidas de coerción es decidir respecto a afectaciones de bienes jurídicos y es una decisión difícil, pero hay que seguir tomando decisiones. Entonces a la gente cuando le hace sentir importante de la labor que realiza, cuando la gente se siente importante del rol que desempeña, asume responsabilidades. Y asume responsabilidades no porque se lo impongas, sino porque surge eso, responsabilidad. Y la responsabilidad es mejor que surja cuando nace de la persona, cuando se identifique con el trabajo y cuando quiera lograr los objetivos. Ahí va a funcionar como equipo. Lamentablemente tenemos una cultura, y no en la fiscalía, tenemos una cultura en todos los entes del Estado, de un trabajo más bien individual, de un trabajo más bien en grupo. ¿Y qué significa eso? Cada uno responde por lo que le toca. Mi caso, mi tema, mi responsabilidad, y no me interesa lo del otro. Entonces, esa es una forma de trabajar individual, ¿cierto? Esa forma ya ha demostrado que fracasa. Cuando hay un equipo se distribuye el trabajo, cuando hay equipo se decide el trabajo desde un punto de vista metodológico, se le da a todos su función según sus habilidades. Sin embargo, hasta la toma de decisiones es mucho, mucho más eficiente. Los roles en un equipo tienen que estar determinados, ¿cierto? El equipo tiene que funcionar desde la óptica del líder, que tiene que dividir las funciones y que tiene que encargarse de que todos cumplan su rol de una manera ordenada. Ustedes han visto el equipo de fútbol, ¿verdad? Cuando hay un equipo de fútbol, ¿qué tenemos? Tenemos a alguien que tiene un rol que es estar en el arco, o sea, ser el portero, el arquero. Tenemos a alguien que tiene el rol de defender, son las defensas. Tenemos el rol de alguien que es el mediocampo, el enlace, contención y armado de la estrategia de juego y los delanteros, ¿ven? Pero cada uno tiene su rol.
pero todos funcionan en equipo, de manera coordinada. Nadie funciona de manera individual. Desde que el arquero saca la pelota, sabe qué va a hacer cada uno de ellos y a qué apuntan, a dónde quieren llegar, al arco contrario para meter un gol. Entonces eso es trabajar en equipo, ¿cierto? Si bien es cierto cada uno tiene un rol, pero todos comprometidos en un mismo objetivo. Entonces un asistente en función fiscal que quiera aspirar a trabajar en el nuevo código debe entender eso, que lo que hace falta es trabajo en equipo. Lo que hace falta es aprender a trabajar en equipo. Yo les digo con pena que he visto muchos chicos brillantes. He visto muchos chicos brillantes, muy talentosos, pero que no saben trabajar en equipo. ¿Qué hacían? Venían al trabajo, yo los observaba, sus audífonos, su computadora, se sentaban, respondían todo lo que se les pedía, pero no se integraban a hacer un equipo. Estaban acostumbrados a trabajar siempre de manera individual. Entonces ese chip, esa cultura organizacional que venía de muchos años atrás, no es fácil combatirla, no es fácil cambiarla, no es fácil modificarla. Esto puede tomar muchas veces meses, puede tomar incluso años. Pero la idea es que el que va a entrar a la fiscalía, y yo me dirijo a todo este grupo que me han pedido darles unas palabras de asistentes en función fiscal, yo les debo comentar que tienen que entrar predispuestos a trabajar en equipo, predispuestos a trabajar de esa manera, ¿sí? La Organización de Estados Americanos tiene una definición muy bonita del equipo, ¿cierto? Dice que es un conjunto de personas con habilidades y experiencias complementarias, ¿ves? Lo que les decía, conjunto de personas con habilidades y experiencias complementarias, que están comprometidos con una meta en común y con una serie de objetivos específicos en cuanto a resultados. ¿Ven? Eso tenemos que empezar a entender. Un esfuerzo conjunto, un esfuerzo alineado, que tiene un propósito, que es mejorar resultados. La idea es que en equipo vas a lograr mejores resultados que todos trabajando de manera individual. ¿Se imaginan ustedes un equipo de fútbol en que cada uno entra a la cancha y no haya ningún nivel de coordinación, no hayan funciones definidas y todos hagan lo que quieren y cada uno por su lado? Creo que perderían por goleada todos los partidos, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa en un despacho fiscal. Si todos trabajan por su lado, si todos trabajan de manera aislada, si todos trabajan sin objetivos conjuntos, a la larga, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, es un tema fundamental para mí, el tema de empezar a cambiar de mentalidad y empezar a entrar a la mentalidad del trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Porque esto va a generar muchos resultados y resultados siempre positivos. ¿Cuál es el gran reto hoy día en la fiscalía? ¿Cuál es el gran reto hoy día para todos los asistentes que se van a incorporar? El gran reto es entrar a una institución donde lo que se hace es, se aspira a trabajar en equipo. Se aspira a trabajar de manera más eficientemente que la vieja forma de trabajo grupal, ¿cierto? Un equipo siempre va a lograr, un equipo siempre va a lograr absolutamente mejores resultados, porque cada miembro de un equipo va a tener una importancia especial. Cada uno de ellos va a ser alguien vital en el conocimiento que van a tener que hacer de su trabajo, ¿cierto? Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado hasta este momento respecto a la primera aspiración que deberíamos tener los que integramos el Ministerio Público, que es trabajar en equipo, es, creo, lograr intereses comunes claros, disposición para recibir y aceptar ideas ajenas, ¿cierto? Generar confianza. Y la confianza es de ida y vuelta, porque así como tu inmediato superior confía en ti, tú tienes que confiar en él, porque si la confianza no es recíproca, no puedes avanzar para adelante, ¿cierto? Tiene que haber equidad. Esa subordinación tiene que darse, sí, porque si no hay subordinación tampoco puede haber eficiencia.
porque alguien tiene que tomar decisiones. Ese que tiene que tomar decisiones va a tener que ser, seguramente, luego de discutirlas, el jefe del despacho, ¿cierto? Pero tenemos que pasar por reconocer esto. Todos tenemos que hacer un análisis FODA, ¿no? El análisis FODA que siempre se ha hablado del análisis FODA, que es el que se hace de las fortalezas, las debilidades que todos debemos tener. Porque solamente si hago un buen análisis FODA de fortalezas y debilidades, voy a poder capitalizar exitosamente el otro aspecto, que es a partir de un análisis FODA, voy a capitalizar exitosamente el tema de las oportunidades. Y el tema de las oportunidades solo los voy a poder lograr si es que tengo claras mis fortalezas. Y el tema de las amenazas solamente las voy a poder conjurar de cara a mis fortalezas, ¿cierto? Entonces, doctores, esto es importante, hacer un buen análisis FODA. El tema de los valores es obvio que debemos entrar empezando a entender eso. El que quiere entrar a trabajar a la fiscalía y quiere ser un asistente en función fiscal, tal vez es la única institución de las que yo he trabajado y se los digo como fiscal que ha recorrido varias instituciones. Tal vez la institución donde más años me he quedado ha sido la fiscalía. Me voy a para 16 años en la fiscalía, que es bastante tiempo. Creo que ya 17, ya hasta la cuenta la he perdido. Años de mi vida en la fiscalía. Entonces, ¿qué se requiere para trabajar en la fiscalía? Ganas de servir, sentirte útil. Cuando tú entras como asistente de función fiscal, lo siguiente que debes esperar lograr es, lo siguiente que debes esperar lograr es seguramente ser fiscal. Y seguramente como fiscal acceder al grado superior, pero siempre dentro de una vocación de servicio. Cuanto más alto sea tu rango, más grandes van a ser tus responsabilidades. Mientras más alto sea tu rango, más grandes van a ser tus responsabilidades. Y bueno, obviamente, si no tienes mística, si no te crees la función de la fiscalía, si no tienes vocación de ser fiscal, creo que está complicado que aspires a ingresar al Ministerio Público. En la fiscalía, cuando llegues a fiscal, vas a tener seguramente un sueldo que te va a permitir satisfacer tus necesidades de una manera normal. Digo normal, porque vas a poder tener la posibilidad de que tus hijos estudien, que puedan cubrir sus gastos de salud, que puedas tener de repente una vivienda que te puedas comprar con algún crédito hipotecario a largo plazo, tal vez un vehículo en el que te movilices, pero hasta ahí terminamos de contar. El trabajo de fiscal, por más que llegues a ser fiscal y seas titular, el trabajo de fiscal no te podrá permitir hacer viajes costosos con toda la familia al extranjero cada año, no te podrá permitir tener casa de playa, casa de campo, no te podrá permitir tener lujos, porque tu sueldo no te va a dar para eso. Entonces, si tú en tu vida quieres dedicarte a algo que como tope te va a dar una vida dentro de la normalidad, ahí está la fiscalía abriéndote las puertas. Pero si tú quieres tener dinero, la fiscalía no te lo va a dar. A tener plata no vas a entrar a la fiscalía, porque aun cuando seas fiscal, el sueldo no te va a hacer millonario, ni vas a poder tener una vida lujosa ni ostentosa, sino normal, como te digo. Si quieres tener dinero, la actividad privada está ahí, el negocio está ahí. Para que tengas dinero, y no es malo tener plata, claro, dignamente. Lo que es malo es tener plata siendo fiscal, porque si tienes plata siendo fiscal, seguramente ese dinero proviene del delito, y seguramente ese dinero proviene de corrupción, y seguramente ese dinero proviene de incumplimiento de funciones, seguramente ese dinero es mal habido, ¿cierto? Porque un fiscal no podría
sino tener lo que su sueldo se lo permite. Entonces, entrar a trabajo en la fiscalía es un trabajo de mística, es un trabajo de deseo de servir, es un trabajo de sentirte útil a la sociedad, de darle un sentido a haber nacido, ¿sí? Si no sientes eso, si eso no te nace, si esa vocación no te interesa, si no te crees la función de la fiscalía, es igual que como con la policía. Es igual como el que se mete a ser juez. Tienes que tener mística, vocación de lo que vas a hacer. Es como el que se mete a ser médico. Creo que en ninguna de esas profesiones, el que se mete a ellas, se mete por interés económico. ¿Cierto? O sea, te lo voy a decir de manera bien cruda porque sé que acá hay muchos muchachos que aspiran a ser fiscales y a entrar a la fiscalía. Y te lo voy a decir de la manera más cruda posible. Si quieres meterte a la fiscalía para robar, mejor roba un banco. Por lo menos vas a ser más digno en cuanto a tu cara que la vas a poner frente al espejo. Porque por lo menos cuando robes un banco, estás mostrándote como lo que eres, un delincuente, un ladrón. Estás empuñando un arma y estás entrando a un banco a robarlo. Y te estás enfrentando con los policías y hasta puedes morir en ese robo. Si te capturan, irás preso. Pero si vas a entrar a la fiscalía a cometer actos deshonestos, es muchísimo peor que robar el banco. Yo a alguien que roba el banco le tengo mucho más respeto cuando lo tengo al frente que a un corrupto. Porque ese corrupto usa una medalla, se hace pasar por fiscal sin serlo. Claro, usa la medalla, sí. Claro, tiene el título de nombramiento también. Pero es un delincuente de la peor calaña, peor que el que roba el banco. Porque este se hace pasar como fiscal cuando es un delincuente. Y este hace más daño, mucho más daño que el que roba el banco. Entonces, si vas a aspirar a convertirte en eso, un ladrón más, y de los peores, ¿ah? No entres a la fiscalía. La fiscalía no necesita ese tipo de gente. La fiscalía necesita gente con mística, necesita gente con vocación, necesita gente que quiera servir a su sociedad, necesita gente que aspire a sentirse útil y que esté acostumbrado a un trabajo bajo presión. Cuando yo estaba en lavado de activos, recuerdo mucho y teníamos una gran cantidad de audiencias. Todo el equipo con el que yo trabajaba, Nuevo Código, venían a audiencias de un día para el otro. Yo decía a todos, les decía, chicos, vayan a su casa. Quiero que vayan a su casa y quiero que en su casa recojan lo que tienen que recoger, den de comer a sus hijos si lo tienen que hacer y se vuelven a la oficina. Porque hoy día nos toca amanecernos, porque tenemos audiencias mañana y tenemos que prepararlas. Entonces, no una, muchas noches nos amanecimos trabajando y después de trabajar nos fuimos a la audiencia el día siguiente, porque la audiencia se convocaba con ese tiempo de anticipación y el expediente llegaba de la Fiscalía Provincial para la preparación de la audiencia y había que hacerlo en horas. Y nosotros teníamos que imbuirnos de lo que la Fiscalía Provincial había tomado tal vez meses en llevarlo. Entonces, si esa gente no tenía mística, me decían, ¿sabes qué? Disculpe, pero yo trabajo de 8 a 5. Perfecto. Entonces, a veces si trabajas de 8 a 5 no te necesito. Pues. Es un trabajo como el del policía. A veces tiene que hacer turnos de 24 horas. O como del médico, a veces te tienes que contagiar de alguna enfermedad. Porque es un trabajo de servicio. Entonces, si entiendes eso, bien. ¿Cierto? Yo he conocido muchas personas que creen que porque los nombran, a partir de ese momento, ya ellos solucionaron su vida y el Estado los tiene que mantener hasta su muerte. Y son inservibles, son buenos para nada, no sirven sino para sortear el trabajo, pero están ahí. Entonces, el nivel de parásitos he conocido también, y ese nivel de parásitos es el que yo les digo, que de repente ellos no son delincuentes, de repente ellos no cometen actos deshonestos, pero su deshonestidad tal vez está en ese actuar parásito, en ese actuar de conseguirse un lugar donde cobres un sueldo sin merecértelo, donde cobres un sueldo sin hacer el máximo esfuerzo, donde cobres el sueldo sin identificarte. Y claro,
buscar qué mantenerte y buscar qué ascender y buscar qué, sin importar cómo. Entonces, yo les digo todo esto porque me han pedido abrirles los ojos y decirles a qué se van a enfrentar si deciden ingresar a la fiscalía. Es un diplomado que, por lo que me contaba la organizadora del evento, es un diplomado que le llaman asistente en función fiscal, y hoy día me han pedido hablar de cómo es un despacho con el nuevo código y cómo trabajan los que se meten al despacho. Entonces creo que me toca ser crudo, me toca ser realista, me toca hacerles saber qué es lo que van a tener allá, ¿cierto? Es hora, creo que, de hablar con sinceridad, de explicarles ciertas cosas y decirles que el tema de los valores es muy, muy importante. Hay muchos obstáculos, demasiados, ¿cierto? Hay muchos obstáculos, vas a tener muchos caracteres, vas a tener muchas complicaciones. Quien viene a la fiscalía como particular, como usuario, viene a la fiscalía como público, me refiero no como servidor, sino como público. Quien viene a la fiscalía nunca viene feliz. Es como quien está en un hospital, nunca está feliz, pues. Quien va a la fiscalía es porque lo han investigado por algo o porque le han hecho algún daño y viene a denunciar. Nadie viene feliz. Eso no es el cine donde la gente va a divertirse. Todo aquel que pisa la fiscalía tiene un problema. Y ese que tiene un problema quiere salir de su problema. Y muchas veces en su desesperación hasta te podría ofrecer un acto de corrupción. Entonces ahí tienes que saber tú dónde estás parado y saber a quién tienes que denunciar, sin importar más nada. ¿Por qué? Porque hay que también hacerse respetar, ¿cierto? Entonces, acostumbrarte a trabajar de esa manera. Es una labor fundamental, trabajar en equipo. Ese es el primer tema con el que yo quería empezar esta reunión hoy día. Si me preguntan cómo resumiría todo lo que les he dicho desde que empecé hasta este momento, les diría, como resumiendo todo lo que les he dicho hasta este momento, les diría, la Fiscalía en este momento está asumiendo tal vez la labor más importante desde su creación, que es encargarse de dirigir toda una investigación y ser titular del ejercicio de la acción penal cuando acusa y tener la carga de la prueba. Esa es una labor completa. Tienes todo el tema completo. La investigación, la decisión de la acusación y la presentación de tu acusación en juicio y la defensa de la misma. Labor complicada, labor casi titánica. Y en esa labor necesitas tener un equipo de trabajo para poder lograr el objetivo. ¿Sí? Para poder lograr el objetivo. Los que me han visto litigar con el nuevo código, los que me han visto litigar cuando yo estaba, por ejemplo, en la Corte Suprema, los que me han visto litigar, y ahí está, hasta ahora sigue el equipo con el que yo trabajé en su momento en la Corte Suprema, me veían a mí, los que me han visto litigar, defender las audiencias. Por cierto, aprovecho para saludar al equipo con el que trabajé en la Suprema. Yo me fui, y hasta ahora creo que siguen invictos, pero yo me fui invicto. Los primeros, creo que fueron 11 o 12 juicios que nos tocó llevar con el nuevo Código Procesal Penal, los ganamos. Todos conseguimos condena. Cuando había que archivar, se archivaba. Cuando había que sobreseer, se sobreseía. Y cuando había que acusar, se acusaba, pero se acusaba tan bien acusado que ganábamos todos los casos. Trabajábamos en equipo. Y cuando me decían, Almanza, espectacular tu presentación en el juicio, yo decía, yo era solo el loro, yo era el que hablaba, pero atrás de lo que yo hablaba había todo un equipo. Habían los asistentes que se encargaban de resumir las citas que presentábamos, que se encargaban de digitalizar todas las carpetas, de escanear los documentos que proyectábamos, de preparar las presentaciones, de utilizar los hipervínculos, de crear los mapas conceptuales, de resumirme las piezas más importantes, de seleccionar la información, de actuar las diligencias. Entonces el trabajo no era mío solamente. Yo tenía mi rol, claro. Yo era el loro, yo era el que iba a la audiencia a hablar, a fundamentar, a sostener, a discutir. Pero detrás de mí había todo un trabajo, todo un equipo que se encargaba de dejar todo listo. Y al costado, interconsultas, discutiendo en audiencia. Y llevamos los temas desde la investigación, cubriendo todo, pidiendo medidas de coerción,
trazando estrategias de investigación, discutiendo en gabinete, trabajando con pizarra, intercambiando puntos de vista. Yo creo que se puede trabajar en equipo y se logran resultados. Entonces, de eso les hablo yo, de lo que sí se puede hacer, porque sí se puede lograr ese tipo de cosas. Entonces, doctores, les voy a decir eso, que si vamos a trabajar en el Ministerio Público y con un nuevo Código Procesal Penal, tenemos que saber trabajar en equipo. Porque si no aprendemos, no vamos a lograr resultados. Entonces, un primer requisito para trabajar hoy día en la Fiscalía es ese, saber trabajar en equipo. O por lo menos tener la total predisposición para aprender a trabajar en equipo. ¿Cierto? Y sentirse importante con lo que haces. Desde mesa de partes hasta el que va del avión. Y lo pilotea en la audiencia. Todos un rol. Y todos un rol importante. Ninguno más importante que el otro. Todos un rol sumamente importante. Entonces, doctores, yo creo que eso es algo que resume todo lo que hemos hablado hasta este momento. Momento importante para la Fiscalía, momento crucial para el Ministerio Público, ¿cierto? Y trabajo planificado, trabajo en equipo desde el punto de vista de un líder. ¿De acuerdo? Con actitud positiva, con actitud ganadora, con ayuda de todos para todos, ¿cierto? Claro. Lo otro ya es lo técnico. Todo asistente y todo fiscal tiene que entender y tiene que conocer las normas. Obviamente tiene que tener una preparación, pues. Porque tiene que tener una preparación y esa preparación implica que conozca los 4 pilares que tiene que conocer todo aquel que se va a meter a trabajar con nuevo código. Un pilar fundamental es que conozca la parte sustantiva. Si no manejas derecho penal bien, o por lo menos regular, tenemos problemas ahí. Segundo, manejar la parte procesal, es el otro pilar, manejar el proceso penal. 3, manejar litigación oral, porque si no manejas litigación oral, no te vas a poder expresar si eres fiscal. Si eres asistente también, porque en algún momento vas a ser fiscal. Y lo otro, manejar esquemas de investigación y argumentación. Entonces, eso lo tienes que tener antes de venir a la fiscalía. Porque en la fiscalía el tiempo para estudiar ya creo que no va a haber. No vas a tener tiempo para estudiar como tendrías que haber estudiado. Si no has estudiado antes, no vas a estudiar ahí. Ya no. Ahí vas a aprender a trabajar en equipo, y vas a aprender ciertas habilidades, vas a aprender a argumentar mejor, vas a aprender a litigar, pero ya no vas a aprender el derecho penal y el procesal que no aprendiste en su momento. Tiempo te va a faltar. ¿De acuerdo? O si lo vas a aprender simplemente algo que simplemente va a completar lo que ya sabías. Entonces, esto de la familiaridad, esto de el análisis que tienes que hacerte a ti mismo, tienes que hacerlo, creo, antes de decidir tu vocación, ¿no? Analizar tu carácter, ver tus defectos y tus cualidades, entender tus habilidades y destrezas, y saber, pues, qué es lo que quieres un poco en la vida, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, a partir de allí, tomar las decisiones, ¿sí? A veces cometemos muchos defectos, los que trabajamos. No hablamos francamente, no sabemos escuchar, ¿cierto? Nos creemos más que los demás. A veces creemos que porque hemos leído un poquito o porque hemos estudiado algo, ya somos los únicos que tenemos conocimientos. A veces nos dan un poquito de poder y creemos muchas cosas, ¿cierto? Entonces, hasta este momento, pregunto yo, hasta este momento, yo les quiero hacer una pregunta a todos los que están acá. Y quiero que por favor todos intervengan porque yo ya he hablado bastante. Quiero hacerles una pregunta a este momento. A los participantes y por favor los organizadores quiero que les den el audio. Y quiero que les den la posibilidad de hablar o de conversar. Hasta este momento, alguien que me quiera hacer algún comentario, que quiera hacer alguna opinión respecto a todo lo que estoy hablando, o preguntarme algún tema que de repente ustedes consideran que se los puedo absolver.
Con todo gusto. Ahí veo más de 148 participantes, eso me halaga demasiado. Entonces, de todos ustedes, seguramente hay alguien que quiere tomar la palabra y que quiere hacer alguna observación, quiere hacer algún comentario para poder nosotros discutir. De lo contrario, se va a volver un monólogo que además va a ser aburridísimo para ustedes. ¿Le prendieron el micrófono a los participantes? Pedir a los participantes si hay una opción de levantar la mano y yo les voy a ceder el micrófono para participar de manera ordenada. Brian Fabricio Peñalba. Adelante, Brian. Doctor, muy buenas noches. Agradecer su ponencia. Todo lo que usted ha indicado es cierto, qué es lo que pasa en el Ministerio Público. Mi pregunta es, o mi comentario son los siguientes, para que usted me pueda dilucidar respecto a estos temas. La primera situación sería, ¿cuál sería, en su opinión, el lado oscuro del Ministerio Público? ¿Qué aspectos considera usted básicamente que al Ministerio Público no tiene actualmente, ¿no? Y la segunda duda es en relación a todas aquellas personas, tanto pertenecientes al Ministerio Público como asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, o aquellas personas en las cuales quisieran pertenecer a la institución siendo fiscales. ¿Cuál cree usted que son las cualidades que requiere un fiscal adjunto, teniendo en consideración que el fiscal adjunto en estos tiempos ingresa a la administración pública por un concurso? Sin embargo, por temas de necesidad incluso y de urgencia, se crean plazas de manera provisional. Entonces, mi pregunta es respecto a ¿qué aspectos o qué actitudes, habilidades tendría que tener el fiscal adjunto provisional para ser designado? Y si nos puede explicar cuál es el procedimiento de designación de estas personas, porque tenemos en consideración que muchos fiscales adjuntos provisionales son ascendidos por haber sido asistentes anteriormente. Entonces, ¿cuál es esa discrecionalidad por parte de Fiscalía de la Nación para su designación? Muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu pregunta. Ya tomé nota de lo que me has preguntado y de eso yo voy a conversar. ¿Alguien más, por favor, que quiera levantar la mano? Edith, adelante. Estoy tomando nota de todo para poder conversar de todo eso. Edith, adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante. Buenas noches, sí, justamente de acuerdo a la pregunta, ¿no? Iba en concordancia. Primero, básicamente porque lo que usted comentaba, ¿no? Estaba de acuerdo y también agradecida por la participación, sobre todo porque en los seminarios anteriores muy pocas veces se ha permitido poder Mi pregunta iba basada en el perfil, ¿no? El perfil del asistente en función fiscal y experiencia, cuál y cómo sería, ¿no? Para poder empezar a laborar. En mi caso, bueno, no tengo experiencia y, bueno, me gustaría, o sea, saber prácticamente un perfil así preciso, ¿no? Cómo es que uno pueda, ¿no? Para poder participar en coordinación con el fiscal, pues, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Estoy viendo allí. Adelante. Por favor. Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, adelante, te escucho, claro que sí, clarísimo. Cuéntame. Ya. Bueno, ante todo agradecer por su ponencia, como siempre muy interesante, doctor, felicitarlo por ello. Y bueno, más que todo lo que yo quería aprovechar la oportunidad es para que nos dé un consejo basado en su experiencia profesional sobre un tema bastante importante.
¿cómo es que uno como asistente en función fiscal o en el futuro tal vez como fiscal puede sobrellevar en muchos casos la excesiva carga procesal que tienen muchos despachos fiscales? Por ejemplo, despachos actualmente que se están creando de violencia contra la mujer, que están recibiendo unas cargas, por ejemplo, acá en los distritos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, el mismo Lima Centro, están recibiendo unas cargas procesales que para quienes vienen de provincias y conocen la realidad de las provincias es totalmente distinta. Y que muchas veces, por ejemplo, cuando uno llega como asistente o ingresa por primera vez al Ministerio Público, ve una realidad totalmente distinta a la que tal vez pudo haber estado acostumbrado. Entonces, doctor, quisiéramos si nos pudiera brindar algún consejo para cómo se puede sobrellevar este tipo de situaciones, la carga procesal desde un punto de vista profesional, laboral, personal, familiar, en un aspecto integral. Eso sería básicamente mi solicitud, doctor. Listo, gracias. Ya tomé nota. Ya tomé nota. ¿Alguien más para hasta ahí responder las preguntas? Muy bien. Entonces vamos respondiendo las preguntas de los... ¿Aló? ¿Sí, alguien más estaba en la línea? ¿Sí? Muy Adelante. buenas noches, doctor Frank, muy buenas noches. Adelante, Doctor doctora. Frank, quería consultar, se supone, no, se sabe que la labor de la Fiscalía no solamente es recoger pruebas de cargo, sino también no realizar las pruebas de descargo. Yo tuve una experiencia donde mi patrocinado solamente tenía pruebas de cargo, ni una en su favor, y más parecía, cuando a mí me tomaron mi servicio para el juicio oral, me fui a prácticamente a una muerte ya anunciada, ¿no? Porque no tenía nada en su favor. Entonces, a veces eso no contradice acaso lo que establece el Código Procesal, ¿no? Que sobre las funciones del fiscal. Y en ese caso, doctor, ¿por qué no instar a la Fiscalía? No, porque hay cosas que pasan hasta por gusto sin tener las pruebas de descargo, o estoy equivocada. Eso sería, por favor, un comentario. Claro que sí, doctora, con todo gusto. Claro Darle que por sí. su exposición, y tenga usted y todos los participantes muy buenas noches. Gracias. A usted, doctora. Muy bien. Hasta acá respondemos algunas preguntas y luego continuamos con la temática que tenemos para la ocasión. ¿Ya? Hasta acá respondemos algunas preguntas. Bueno, creo que son preguntas que tienen un sentido muy parecido. Me preguntan, me dicen, ¿qué se necesita para ser fiscal? Y para ser fiscal provisional. Bueno, para ser fiscal provisional se necesita lo mismo que para ser fiscal titular, porque cuando la Fiscalía de la Nación nombra un fiscal provisional, lo que hace es verificar si cumple los requisitos para ser fiscal titular. Y si ese fiscal cumple los requisitos para ser fiscal titular, pues lo tiene que nombrar como provisional. Ahora, cuando eres provisional, el mismo nombre lo dice. ¿Qué dice? Provisional. ¿Qué quiere decir provisional? Que estás allí de manera perentoria, que estás allí de una manera transitoria, porque ahí en algún momento va a ocupar ese lugar un fiscal titular, o sea, alguien que ha sido nombrado por las organizaciones, los organismos, perdón, competentes para ello, que en este caso es la Junta Nacional de Justicia. Entonces, vas a ser provisional. Vas a tener que cumplir los mismos requisitos que para ser titular, ¿cierto? Ahora, la designación va a ser mucho más simple porque se te va a designar a través de una resolución emitida por la Fiscalía de la Nación, ¿cierto? Claro, propuesta seguramente de algún presidente de Junta de Fiscales Superiores que lo haga, pero siempre el requisito va a ser ese, que cumplas con ese perfil. Entonces, pero mi idea con ustedes es que se preparen no para ser fiscales provisionales, sino para más bien ya ser fiscales titulares y empezar una carrera formal dentro del Ministerio Público con un nivel ya de titularidad, ¿cierto? Ahora, cuando me preguntaban y me decían, por ejemplo, ustedes mismos acá, y me imagino yo si me preguntara la Junta Nacional de Justicia, ¿qué necesitaría un fiscal para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo podamos nombrar?
¿Qué necesitaría un adjunto provincial? Y yo les tendría que decir, un adjunto provincial necesitaría ser una persona hiperactiva. Necesitaría ser una persona que se crea en su trabajo. Necesitaría ser una persona que le apasione investigar. Que le apasione investigar y que crea, internalice la importancia de su trabajo. La importancia de su trabajo en la sociedad. Porque ¿quién es un fiscal adjunto provincial? Primero va a tener a su cargo una investigación. Porque las investigaciones se van a distribuir y el fiscal adjunto va a tener investigaciones que va a tener que sostener. Va a tener que decidir su estrategia de investigación. Va a tener que decidir cómo hace su dibujo de ejecución, su investigación programática. Cómo diseña los actos de investigación y a partir de los actos de investigación que va logrando, disponiendo otros para después de terminar su investigación tomar las mejores decisiones. Si es que hay información de cargo, acusar, y si es que no hay información de cargo, sino más información de descargo, y si es que la información no satisface o se establece que no hay vinculación o no hay responsabilidad del que está siendo investigado, lo que tiene que hacer es archivar o sobreseer. El fiscal tiene que actuar en esa investigación con objetividad. Tiene que ser un ser humano bastante justo, bastante ponderado, tiene que ser una persona que ame lo que haga y que tenga que trabajar sin horarios, pues. Tenga que trabajar sin horarios. Tiene entrada, pero no tiene salida. Tiene responsabilidades. Trabaja con muchísima carga procesal. Si eso estás acostumbrado a hacer, no te va a chocar. Pero si no tienes costumbre de trabajar así, sería bueno que evalúes 2 veces antes de decidir entrar a la fiscalía. ¿Cierto? Porque ese es el nivel de carga que vas a tener. ¿Qué se necesita para ser fiscal? Se los voy a decir yo. No tengo ningún problema en decirles. Primero, ser un abogado competente. ¿Qué es ser un abogado competente? Conocer jurídicamente las instituciones mínimas e indispensables. O sea, ser un buen profesional desde el punto de vista de tu formación académica. 2, necesitas, además de ser un buen profesional desde el punto de vista de tu formación académica, ser una persona que trabaja bajo presión y que trabaja en condiciones adversas, que trabaja sin las mejores comodidades. 3, necesitas entender un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que necesitas entender? El mensaje más importante que necesitas entender es que tú tienes que servir a la población. Tu trabajo es de servicio. Tu trabajo es muy importante. Tu trabajo es esclarecer delitos, perseguir la acción penal, lograr que las personas que han incurrido en actos de ese tipo sean sancionadas. Tú eres el titular de la persecución penal. Entonces tienes que tener claro eso. ¿A qué entras? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu mística? ¿Sí? Y tienes que, como te digo, tener tus valores bien puestos. Tienes que tener tus valores bien puestos. Tienes que tener tus valores bien puestos. Porque si eres una persona que no tiene sus valores bien puestos, no le vas a hacer bien al Estado estando en la fiscalía. Entonces, eso es lo que se necesita en breve. Y en resumen, y simplemente. ¿De acuerdo? Para ser fiscal. 2. ¿Qué se necesita para ser asistente en función fiscal? Casi lo mismo. Casi lo mismo. Por un asistente en función fiscal y un fiscal adjunto provincial van a tener casi una equivalencia. 1 año o 2 de experiencia lo limita uno del otro. Entonces estamos por ahí. Claro, el asistente en función fiscal va a tener menos responsabilidades que el fiscal. Muchas menos responsabilidades que el fiscal, pero ambos son miembros de un equipo y ambos trabajan con lo que les he dicho que se tiene que trabajar. La pregunta que sí me ha parecido más complicada de responder es ¿cómo hacer ante tanta carga laboral? ¿Cómo hacer para que la carga sea más manejable? La carga no debería asustarte si aprendes a trabajar. La carga no debería asustarte si aprendes a trabajar. Yo les he contado mi experiencia en la Fiscalía Suprema cuando estuve, cómo nos fue de bien. Y ahora les voy a contar mi experiencia en anticorrupción del Callao con el nuevo código. Se los voy a contar en chiquito para decirles que yo no propicio lo que yo no hago. Cuando me nombraron fiscal anticorrupción en el Callao, cuando me designaron allá a la Fiscalía Nacional, me mandó para allá como fiscal superior anticorrupción, coordinador del Callao.
Yo llegué y había una carga pues impresionante porque de todas las fiscalías nos habían pasado todos sus casos anticorrupción, todo estaba amontonado. Entonces yo les dije, sinceremos la carga. Primera medida, sinceremos la carga. ¿Y qué es sincerar la carga? Quedémonos con lo que hace falta investigar. Lo que no hace falta investigar se va. Y se va de saque. ¿Por qué? Porque yo no voy a perder el tiempo en lo que no tiene futuro. ¿Y qué es lo que no tiene futuro? Cuando la conducta es de saque atípica, pues ni siquiera tengo que hacer actos de investigación preliminares para eso. Imagínate, el que no es funcionario público no se va a volver funcionario público así investigue 6 meses. Entonces, de emanación muerta. Si el dinero no es del Estado, no se va a volver del Estado. Entonces derivar hasta la fiscalía que le toque. ¿Cierto? Entonces, lo primero, archivos. De todo lo que no amerita. Lo peor de todo es mantener carga respecto de la cual no vas a lograr nada. ¿Cierto? Y ustedes dirán, ¿y qué hace tanto caso en la fiscalía que no tiene relevancia penal? Hay demasiada carga en la fiscalía, doctores, que no tiene relevancia penal. Muchísima carga en la fiscalía que no tiene relevancia penal. ¿De acuerdo? Muchísima carga en la fiscalía que no tiene relevancia penal. Demasiada. Les cuento. Lamentablemente en el país la cultura jurídica hace que muchos abogados usen la fiscalía como un sistema de presión. A una persona le meten una denuncia penal para que pague más rápido lo que debe, cuando su tema es absolutamente civil, es un tema de deuda. Pero no, ya lo metieron por estafa. ¿Cierto? Ya lo metieron por apropiación ilícita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la vía penal a veces es perfecta para presionar y meter miedo. Entonces, ese tipo de carga tú la tienes que sacar de encima en una. Porque esa carga no tiene futuro, esa carga ha sido interpuesta y presentada maliciosamente. Entonces, lo primero que yo dije en el Callao es sinceremos carga. ¿Y qué es sincerar carga? Todo lo que no sea delito, lo archivamos. Todo lo que no tenga futuro, lo archivamos. Y los provinciales me decían, doctor, usted nos dice eso, usted nos dice que hagamos eso porque nosotros somos los que vamos a archivar. Pero después, cuando llegue a su despacho, en queja, usted lo va a mandar a ampliar. No, les dije yo. Yo mandaría a ampliar alguna vez si es que veo que ustedes han archivado mal. Entonces, ¿qué era lo bueno? Que la gente que trabajaba conmigo como fiscales provinciales sabían penal bien, manejaban bien derecho con administración pública, conocían bien derecho, entonces sabían qué archivar. Y a mí no me temblaba la mano para firmar, porque cuando te tiembla la mano para firmar un archivo, cuando te mueres de miedo para firmar un archivo, cuando no sabes derecho penal, pues crees que estás metiendo la pata, entonces te curas en salud y mejor lo formalizas, que el juez vea, ¿ves? Pero si sabes derecho, si estás seguro de tus conocimientos, archivas lo que tienes que archivar. Pero para eso tienes que saber derecho, porque si no sabes derecho estamos muertos. De ganas no vive el hombre. Y si tú tendrás toda la mística, serás todo lo emotivo posible y te creerás la función. Pero ¿qué tal si no tienes conocimientos? No vas a poder trabajar porque hasta para archivar tienes que saber derecho. Entonces, lo primero, sincerar carga, quedarnos con lo que realmente vale la pena. Segundo, cuando estás en fiscalías comunes, propiciar salidas alternativas. ¿Qué es esto de propiciar salidas alternativas? Principios de oportunidad, acuerdos reparatorios, hacer justicia negociada, ¿cierto? Instaurar procesos inmediatos, salirte de esa carga de esa manera. Si tú sinceras tu carga, archivando, haciendo salidas alternativas, haciendo simplificación procesal, tu fiscalía se va a poner más llevadera. Pero ¿qué pasa si no sabes derecho? No vas a archivar, pues. ¿Qué pasa si no sabes negociar? No vas a hacer salidas alternativas. ¿Cierto? ¿Qué pasa si no sabes investigar? No vas a tener éxito haciendo actos de investigación precisos. Vas a investigar con sábana, vas a investigar con molde, vas a investigar con modelo, con cliché, entonces tampoco te va a funcionar. Por eso digo, y repito, lo que se necesita, conocer derecho, conocer estrategias de investigación y litigación y argumentación, tener mística de trabajo y tener tus valores bien puestos. Si tienes eso, no te falta nada. Adelante.
Doctor Almanza, pero usted habla nada más y no lo hace. Los que me conocen saben que yo no me he arrodillado ante nadie. 4 fiscales de la nación han confiado en mí. Y me han puesto en los puestos importantes. Nunca nadie me ha pedido nada. Todos me han puesto coordinador de puestos muy importantes. Todos. A nadie le han negado apoyar. Y al más alto de cualquier institución, el día que ha venido a presionarme, lo he denunciado públicamente. Y ustedes saben, lo he hecho. Y no me ha temblado las manos para hacerlo. Entonces, te plantas y sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Doctor Almanza, pero a usted siempre lo han baloteado en los concursos. Y ahora sabemos quiénes son esos. Pues no. Nunca el CNM me ha jalado. A todos los concursos he aprobado. Claro, con notas decentes. ¿Qué son notas decentes? 80, 75, que es las notas que una persona estudiosa en derecho puede obtener. ¿Cierto? Y claro, nunca me han pasado una entrevista. ¿Eso me desmoraliza? No, porque tengo mística. Sé lo que quiero. Sé lo que valgo. Sé lo que necesito. ¿Pero no te frustra que no te hayan nombrado? No me frustra. Nunca te van a quitar el respeto de los demás. Nunca te van a quitar tu mística. Jamás te van a quitar lo que tienes en la cabeza. Todo te lo podrán quitar. Pero si tienes vocación y tienes mística, ahí vas a estar. Esos señores del CNM que hoy día sabemos a lo que se dedicaban y sabemos lo que hacían, nunca me han jalado. En ningún examen. 8 años seguidos y todos los exámenes se los he aprobado. Pero nunca me he arrodillado tampoco para que me nombren. ¿Eh? Tampoco he pedido favores. Y cuando me han condicionado, los he denunciado. Entonces, si tienes mística, te va a ir bien. Si eres firme, te va a ir bien. Si te crees tu trabajo, te va a ir mejor. Y si mañana las cosas no las entiendes así, mejor no te metas a la fiscalía. Deja abierta la puerta para que entre alguien que puede tener ese perfil. Entonces, ¿me pides sinceridad? Te respondo así. ¿Me pides sinceridad? Te digo eso. Porque eso tal vez te hace falta saber antes de entrar a la fiscalía. Las personas pasan. Todos somos aves de paso. Y cuando digo todos, todos. A los más fuertes les llega su momento siempre. Entonces, ¿para qué te preocupas por un cargo? Si los cargos son pasajeros. Tú puedes hacer tu función fiscal desde la fiscalía más modesta hasta la más estratégica o hasta la más especializada. Pero si tienes vocación de mística, vas a hacer tu trabajo contento donde estés. Claro, en algún momento, a veces dices tú, pero doctor Almanza, ¿y por qué yo nomás tengo que hacer todo eso? Porque estás metiendo a la fiscalía, pues decidiste entrar a la fiscalía. Entonces, si decidiste entrar a la fiscalía, es el costo, doctores. ¿Me preguntan sinceridad? Les respondo con sinceridad. ¿Por qué no van y se dan una vuelta con las personas que están trabajando en Lima Sur, las personas que están trabajando en Lima Norte, en Lima Este, en el Callao, y les preguntan qué tan light es el trabajo en la fiscalía? ¿No se han preguntado por qué hay muchos fiscales adjuntos provisionales que FN los nombra y después renuncian? ¿Por qué? ¿Porque en la calle hay mucho trabajo? ¿Cómo es que alguien al que le dan la confianza de ser fiscal adjunto provincial o provincial con el nuevo código después termina renunciando? Te preguntas, ¿cómo así? Porque cuando se suben al caballo y cuando asumen la responsabilidad se dan cuenta que es muy complicado, que la labor es bien fuerte. Entonces deciden dar un paso al costado. Entonces, ¿por qué? Porque hay un perfil. La autora me preguntaba algo muy penoso. Ella me decía que había un fiscal que solo hacía actos de investigación de cargo y nada de descargo. Bueno, doctora, qué pena, pero
A veces pasa ese tipo de cosas y esa no es la idea de la fiscalía. La fiscalía tiene que hacer una investigación objetiva y tiene que concluir en lo que tenga que concluir. ¿Y qué es lo que tenga que concluir? Lo que tenga que concluir. O sea, vamos, tú cuando investigas, eres el director de la investigación. Y cuando tú investigas, resuelves al final lo que tengas que resolver. ¿Y qué es lo que tengas que resolver? ¿Y qué es lo que tengas que resolver? Lo que tengas que resolver es eso, pues lo que tengas que resolver. Pero eso es una investigación objetiva. Tú no estás predispuesto solamente para perseguir a alguien porque tienes fijación con alguien. No, tú investigas de una manera objetiva. Y al terminar tu investigación de esa manera objetiva en la que lo has hecho, tú, después de haber hecho tu investigación de esa manera objetiva, tomas decisiones. Y si tienes que archivar, archivas. Si tienes que sobreseer, sobresees. Si tienes que acusar, acusas. Porque para eso es investigar, pues. Para eso es la investigación. Para verificar una teoría del caso. Entonces, qué pena que usted se haya encontrado en su vida con un fiscal que solo hacía actos de investigación de cargo. Eso no está bien. El fiscal actúa de manera objetiva, le he dicho, porque cuando estamos en investigación, los fiscales somos autoridad. Somos los directores de una investigación. Esa autoridad, esos galones se te quitan cuando te vas a juicio porque te vuelves parte, con igualdad de armas que la defensa. Ahí es que cambia la figura. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos eso te va a esperar en un despacho fiscal, si es que aspiras allá. Yo sé que en este diplomado les han dicho muchas cosas, yo sé que han tenido clases donde les han hablado de varias otras, el manejo de la carpeta fiscal, el tema de los plazos, ¿cierto? El tema del reglamento interno, qué sé yo. Pero yo te cuento las cosas desde un punto de vista. Y desde un punto de vista, creo yo, basado en experiencia. Basado en experiencia. ¿Sí? Litigar también tienes que saber bien. Me olvidé decirles eso. Tienes que, si quieres ser fiscal, tienes que saber litigar. Y saber litigar es algo que felizmente no se nace con eso. Felizmente es algo que se aprende. ¿Y cómo se aprende a litigar? Simple, con la práctica. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando, ¿no? A cantar, cantando. A litigar, litigando. La única forma. La idea es que no tengas que hacer discursos de nivel político. Lo que vas a hacer cuando litigas es hablar con claridad para que te entiendan lo que quieres decir en una audiencia. Con eso es suficiente. No es un show, un juicio. Tú tienes que tener una capacidad para hacerte entender. Con eso debería bastar y sobrar. Muy bien, les había quitado la palabra a muchos que querían intervenir. Mari, por ejemplo, Mari Corrales, adelante. Buenas noches, doctor Almanza. Un gusto. Igualmente. Al propósito de la carga procesal que no tiene relevancia penal al que ha hecho referencia, doctor, ¿qué opina, doctor, usted respecto de la situación real que viven muchos fiscales adjuntos que pese a ser responsables de su carga procesal, de su investigación, no tienen la capacidad de decidir sobre ella, dado que están impedidos de firmar sus requerimientos y demás peticiones que realizan porque existe un fiscal provincial que decide por ellos? Gracias, doctor. Sí, tomé nota. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenía una consulta y era que me llamó la atención que mencionó el punto de que aquella persona que entra a trabajar en la fiscalía va a recibir el sueldo lo suficientemente para poder llevar una vida digna, sin Sí. lujos, podría decir. Sí. Y recordé algo que en algún momento leí en un artículo, no recuerdo cómo se llamaba la página, de que en países del primer mundo, que están más avanzados, aquellas personas que se dedican a trabajar en cuanto a la justicia recibían un sueldo. Por ejemplo, los jueces, si no estoy mal, en Estados Unidos o en China, recibían un sueldo, se podría decir que su remuneración era muy buena, lo suficientemente como para no poder incurrir en temas de corrupción o cosas así, ¿no? Entonces,
me surgió una duda y era que quisiera saber su opinión, qué opinaría si quizás se pudiese, no se va a eliminar la corrupción totalmente, pero sí quizás disminuir en cuanto al tema de la fiscalía, si es que a los fiscales se le aumentase el sueldo, lo suficiente como para no tener que recurrir a recibir estos sobornos, ¿no? Por así decirlo. Esa era una duda. Gracias. Y magnífica su Listo. ponencia, doctor. Muchas gracias, gracias. A ver, dos cosas importantes me han preguntado, dos cosas muy importantes. Y bueno, respondo esas dos cosas y bueno, les pido las disculpas del caso porque ya me da las 9, pero sí voy a responder esas preguntas antes de irme. Primero, ¿por qué hoy día hablé tanto del trabajo en equipo? Porque el trabajo en equipo soluciona todo, incluso el problema que me comentó la doctora que habló primero, que me dijo qué pasa si el fiscal provincial no quiere firmar lo que yo le proyecto como archivo. Ese fiscal provincial no sabe trabajar en equipo, pues. Porque si ese fiscal provincial sabría trabajar en equipo, podría discutir ese tipo de cosas en gabinete y podría discutirla con su equipo. Y tú le podrías plantear en su reunión de equipo, doctor, me parece que este caso, este y este, lo podríamos archivar por esta y esta razón, porque no tiene futuro por esto, esto y esto. Y si tú trabajas en equipo y discutes ese tema en gabinete, podría haber lluvia de ideas y podríamos intercambiar puntos de vista y se podría tomar la mejor decisión. Y tal vez el fiscal te podría escuchar tus razones y te podría refutar y convencer de que mejor no se archive y más bien se siga adelante, se persevere. O se convenza de que hay que archivar mejor y no perseverar. Entonces, eso es trabajo en equipo. El trabajo en equipo te va a lograr hacer esas cosas. Pero si no sabes trabajar en equipo, vas a terminar peleando. Porque el fiscal provincial te va a imponer su autoridad. Le va a salir el jefe y se va a morir el líder. Y el jefe te va a decir, acá se hace lo que hago yo, así que tú haces así porque te lo digo yo y se acabó el tema. ¿Ves? Entonces, qué importante trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Entonces, tu respuesta sería esa. Trabajar en equipo te va a solucionar y te va a solucionar este problema de una manera muy importante. Esto es bien básico en fiscalía, que es el tema del liderazgo, el tema del trabajo en equipo. Esto resuelve todo tipo de conflictos dentro del despacho, todo tipo de problemas. Una de las cosas más complicadas es dirigir un despacho fiscal. Una de las cosas más complicadas es dirigir seguramente, despacho judicial también. Ser líder no es nada fácil. Entonces, pero si tú sabes ser líder y sabes trabajar en equipo, situaciones como estas las podrías superar. ¿Ya? 2, el tema de la corrupción y los sueldos. Hemos visto varios funcionarios de ciertos poderes del Estado, hemos visto varios funcionarios de ciertos organismos del Estado que ganan pues 50.000, 48.000 soles y sin embargo se han metido en temas de corrupción. Yo creo que el que nace para corrupto, así le pague 100.000, va a seguir delinquiendo. ¿De acuerdo? Yo creo, con total sinceridad, que los fiscales en este momento y los jueces podrían llegar a ganar un sueldo que les va a hacer vivir de una manera digna, pero no más. ¿Qué es vivir de manera digna? Les había dicho que es que no te falte dinero como para cubrir las necesidades más importantes que tengas, ¿cierto? Salud, educación, recreación, ¿cierto? Vestido, alimentación. Vas a tener un ingreso que te va a poder sacar adelante a tu familia con un nivel de vida digno. Sí, hasta ahí vas a llegar, ¿cierto? Y te va a dar mucha pena seguramente que tú como fiscal competente, tú como fiscal competente, tú como fiscal estudioso, tú como fiscal académico, tú vas a mirar y te va a dar pena tal vez que tú digas, yo soy un fiscal que estudia, que se prepara, que es competente, que es muy capaz, que tiene absoluta facilidad en todos los aspectos, es muy bueno en todo. Y tú tienes que tener tu autoestima bien alta. Y si tú crees eso de ti mismo, vas a decir, yo merecería ganar más. Y te va a dar mucha cólera seguramente que trabajes tanto y ganes, no tal vez lo que te merezcas. Y después vas a decir,
Y como este mediocre, que es abogado defensor, en un caso se gana lo que yo me gano en un año. Puede que te preguntes un día eso. Y te lo puedes preguntar. Que te lo preguntes hasta sería válido. Porque dirías, como yo me mato trabajando tanto, y este mediocre se gana tanta plata como yo en todo un año. Si vas a pensar eso, te voy a decir una cosa. Tienes que entender algo. Tú estás en la fiscalía por vocación. Estás en la fiscalía por mística. Estás en la fiscalía porque te crees la función y porque crees darle un sentido distinto a tu vida. ¿Estás ahí para qué? Para servir. ¿Estás ahí para qué? Para hacer un bien en la sociedad. Entonces, deberías estar feliz con el sueldo que tienes. Claro, en algún momento todos aspiramos a que sea algo mejor, ¿cierto? Pero no podría fundamentar jamás la corrupción, el hecho de que no te pagan bien. Si crees que mereces más plata, salte de la fiscalía. Y no descartes esa posibilidad. El día que creas que el dinero en la fiscalía dejó de alcanzarte, el día que creas que ya cumpliste tu ciclo en la fiscalía, ¿sabes qué te toca hacer? Irte de la fiscalía. Pero eso tienes que hacerlo mucho antes de decidir meterte en actos de corrupción. Te lo digo con total honestidad. Te lo digo con total transparencia. El abogado realiza labor muy buena afuera. Y su labor es muy importante porque un abogado defensor equipara la balanza. Un abogado defensor equipara la balanza. ¿El fiscal es un persecutor? Sí. ¿El fiscal es el que ejerce la acción penal? También. ¿El fiscal es el que lleva la carga de la prueba? Sí. ¿Pero qué hace un abogado defensor? El contrapeso, pues. Porque si no habría un abogado defensor, ese fiscal se convertiría en un dictador, en un autoritario. Entonces el abogado defensor te hace el contrapeso como fiscal. Y hay un juez que decide. De los dos, el abogado defensor y el fiscal, ¿quién gana más? El abogado defensor, sin duda. Gana mucho más. Sin duda. Pero, ¿su labor es inferior del abogado defensor? No, también tiene un rol muy importante. Su rol también es muy importante, no estoy diciendo lo contrario. Pero la labor del fiscal necesita más mística. ¿Y por qué necesita más mística? Porque va a dedicar su vida a abrazar una ocupación en la que tal vez va a ganar menos que estando en la defensa. Entonces, lo único que te va a dar ahí fortaleza para seguir es esa mística. Si no la tienes, ahí estamos en problemas. O sea, si tú estás pensando en entrar a la fiscalía, o cualquiera de ustedes entrando a la fiscalía a tener plata, no lo vas a lograr. En la fiscalía no te vas a hacer millonario. En la fiscalía no vas a tener una situación ostentosa. Y en la fiscalía no vas a tener una vida de lujos. Si esa es tu idea de vida, los caminos son otros. Pero en la fiscalía no lo vas a lograr. ¿Cierto? Te lo digo con serio. Así que qué pena haberte decepcionado con lo que te he dicho, pero te lo tenía que decir. ¿Ya? A todos les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su interés, que me han acompañado tanto tiempo. Me pidieron dar una charla casi vocacional a un grupo de participantes en un diplomado llamado asistente de función fiscal, y es lo que he tratado de hacer. No creo que lo haya logrado, pero por lo menos he tratado de hacer eso. Ser absolutamente sincero, hablarles con una sinceridad que, créanme, es la primera vez que lo hago. Nunca había hablado de mi función, nunca había hablado de lo que es la fiscalía, nunca había hablado de lo que me ha motivado a estar 16 años en la fiscalía, y tampoco de lo bueno y lo malo que me ha pasado en la fiscalía. ¿Cierto? Es la primera vez que lo hago y también creo que es la última. Pero en algún momento lo tenía que decir. Gracias a todos por su participación y hasta cualquier oportunidad. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, doctor.